una vez más a nuestra serie de lecciones bíblicas, Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer y exponernos ante la Escritura, la palabra de verdad, la palabra de Dios. El título de esta lección es Los ancianos, Judas y Pilato, al frente de Jesús. Nuestro texto de hoy es Mateo 27, del versículo 1 al 14. Hemos dividido este pasaje en 3 secciones para su mejor estudio. La primera sobre los ancianos, del versículo 1 y 2. La segunda sobre Judas, los versículos 3 al 10. Y la tercera sobre Pilato, los versículos 11 al 14. Empecemos leyendo Mateo 27, 1 al 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En los episodios anteriores estudiamos acerca de la fragilidad y debilidad de los discípulos de Jesús. Ellos no oraron cuando se les invitó a hacerlo. Pedro fracasó en el momento de la prueba, negó su fe en Jesús ante el acoso de los incrédulos. Judas amó más los negocios y el dinero y las cosas materiales del mundo por encima de los intereses del reino de Dios. Muchos seguidores de Jesús claudican hoy día amando menos los intereses eternos del reino. Muchos han perdido la sensibilidad a la obra y a la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, al punto de menospreciar su crecimiento cristiano y aún a la iglesia. Muchos se han hecho fríos con la Biblia y no dedican tiempo para enseñarla a niños y adultos. La falta de luz de la Biblia hace que el mundo a nuestro alrededor crezca en maldad y en injusticias. A menor luz, mayor oscuridad. Estudiamos también que aquella noche, antes de su muerte en la cruz, Jesús pasó por su momento de prueba entristecido hasta sentirse morir. Esa noche Jesús la utilizó para orar. Eso evidenció su dependencia del Espíritu Santo. La frase de Jesús de aquella noche debería retumbar nuestro pecho y nuestros oídos, cuando Él dijo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Durante aquella noche y la madrugada, Jesús pasó por un primer juicio de índole religioso, pero injusto, encabezado por los ancianos y los sacerdotes judíos. Nuestro primer punto para hoy es Jesús y los ancianos, versículo 1 y 2. Letra A. Los ancianos entraron en consejo contra Jesús, versículo 1. Ese juicio fue ilegal, iba aún en contra de la ley de Moisés. Los acusadores de Jesús actuaron ilegalmente a todas luces. Todo lo hicieron de noche, cosa que no se permitía. Letra B. Los ancianos con su pregunta revelaron la verdad. En ese juicio, los sacerdotes en contra de Jesús quedó evidenciado que Jesús era quien decía ser. La pregunta fue: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Leemos la respuesta en el capítulo 26. Leamos primero el versículo 63 y luego el 64. Mas Jesús callaba
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús confesó y no negó. Versículo 64. Tú lo has dicho, dijo, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Letra C. Jesús enfrentó a los ancianos. Jesús demostró en sus días finales en la tierra que Él era y es el verdadero juez de todos los hombres. Los mismos ancianos tenían un poder limitado. Ellos no podían ejecutar su veredicto y matarlo, aunque habían dado su voto para ello. Por eso, dice el versículo 2, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Jesús en su segunda venida vendrá como juez y juzgará a todos los que hacen consejo contra él. Podemos leer Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Segundo punto, Jesús y Judas, del versículo 3 al versículo 10. Tres cosas que Judas representa. Letra A. Judas representa la frialdad y el descuido en la iglesia. La tentación sin oración es frialdad y fracaso. Leemos en el versículo 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Judas no estaba en la sala de oración donde había estado Jesús esa noche. Letra B. Judas representa el falso arrepentimiento. Su arrepentimiento fue consigo mismo, no para con Dios. Leemos en el versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La diferencia con Pedro fue que Pedro recibió la mirada de Jesús, pero Judas la esquivó. Judas solo se miraba a sí mismo. Judas se arrepintió para sí mismo y se juzgó a sí mismo. No confió en ir a Jesús, quien moriría por sus pecados como su cordero sustituto. Los que no acuden a Jesús se autocondenarán. A menos luz, mayor oscuridad. Letra C. Judas representa el falso evangelista. Judas perdió la perspectiva de un evangelista. No pudo testificar de Cristo, testificó de Él. Judas no era un evangelista, no miraba hacia el reino. Muchos discípulos fríos pierden el fuego de ser evangelistas. No les interesa el avivamiento por la palabra de Dios para nuestros días. No tienen fuerza espiritual. Sus vidas no están centralizadas en el evangelio. Están centrados en sus negocios, en sus vidas, en sus propios familiares. Un verdadero cristiano testificará de Cristo. Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro tercer punto es Jesús y Pilato, versículo 11 al 14. Pilato, el político que quiere quedar bien con la religión, como también muchos hoy. Leamos el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Pilato no le formuló una pregunta religiosa. Esa no era su zona de interés. Le formuló una pregunta política. ¿Eres tú el rey de los judíos? Para Pilato el único rey era César, a quien él
también le debía su cargo. Jesús le contestó sin pensarlo 2 veces: tú lo dices. Seguro que Pilato se estremeció ante la respuesta de Jesús. Su pecho y sus oídos se estremecieron. Ante la presencia de Jesús nadie puede ser neutral. O lo rechazas o te arrodillas ante Él, haciéndolo tu rey y siendo tú un fiel seguidor suyo. Letra B. El político Pilato que quiere quedar bien con el pueblo. Lo que quizá resume mejor la mentalidad de un político es que quieren ser neutrales. Por eso el mayor sentimiento que pueden tener es su deseo de quedar bien con todos. Pero esto tampoco es posible. Letra C. El político Pilato que no sabe qué hacer ante la verdad. En el fondo, muchos políticos deciden andar por el camino de la mentira para tratar de asegurar su puesto, tanto ante superiores como a detractores. Leamos finalmente el versículo 14. Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Concluyamos por hoy. Primero, los discípulos de Jesús, como Pedro, buscarán a Cristo aún en su dolor. Esto no fue posible para Judas, porque no le creyó. Segundo, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y Él es el verdadero Rey, y es el verdadero Juez.